Nueva York. La ciudad que nunca duerme, y que oculta secretos que preferirías no despertar. Imagina que el aroma del café se mezcla con el olor a azufre y que tu reflejo en el escaparate empieza a moverse solo. Hoy te presento una historia real basada en los testimonios más oscuros de quienes trabajaron el turno de cierre. Una marca en la piel, una orden que nadie pidió y un cliente que no tiene rostro. Quédate conmigo, porque después de este relato de enigma del ayer, tu próxima visita a Starbucks nunca volverá a ser una experiencia relajante. Relato número 1. El turno de cierre en el Starbucks de la Reserva Biológica de Monteverde nunca fue popular, pero para Elías era el precio a pagar por el silencio. Sin embargo, esa noche de martes, el silencio no era pacífico, era pesado, como si el aire dentro del local hubiera sido reemplazado por plomo. Eran las 11:45 de la noche. La neblina exterior se pegaba a los ventanales como dedos fantasmales intentando entrar. Elías estaba solo, terminando de limpiar la boquilla de vapor de la Mastrena 2. El chirrido del metal contra el paño era el único sonido, hasta que el sensor de la puerta principal pitó. Dindón. Elías no levantó la vista de inmediato. Lo siento, ya cerramos, dijo, su voz rebotando en las paredes de azulejo blanco. No hubo respuesta. Solo el sonido de pasos lentos, arrastrados, sobre el piso de concreto pulido. Elías alzó la mirada y el aire se le escapó de los pulmones. Al final de la barra, donde se entregan las bebidas, había un hombre. Llevaba una gabardina empapada que goteaba un líquido demasiado oscuro para ser solo agua de lluvia. Lo más inquietante era su rostro, estaba oculto bajo una capucha, pero la posición de su cabeza sugería que no estaba mirando a Elías, sino al menú de la pared con una fijeza inhumana. «Señor», insistió Elías, su mano buscando discretamente el botón de pánico bajo el mostrador. «El sistema ya está cerrado. No puedo marcar nada. Un late». La voz del hombre sonó como grava siendo triturada. «Grande. En serio, no puedo. Grande». El hombre golpeó el mostrador con una mano grisácea. Sus uñas eran largas, astilladas y negras. Por puro instinto de supervivencia, Elías tomó un vaso de cartón. Agarró el marcador negro. «Está bien, un late grande». ¿A nombre de quién? El hombre guardó silencio por 5 segundos que parecieron horas. «Marcado», susurró. Elías se dio la vuelta hacia la máquina de café. Mientras vertía la leche en la jarra, notó algo extraño. El termómetro de la leche no subía. Al contrario, la aguja empezó a bajar frenéticamente hacia el cero, a pesar de que el vapor salía a presión. La jarra se sentía hirviendo, pero el indicador decía que el líquido estaba alcanzando temperaturas bajo cero. De repente, las luces del local parpadearon. El refrigerador de los Grab and Go emitió un zumbido agudo y todas las botellas de agua estallaron al mismo tiempo. Elías saltó, asustado, pero no se atrevió a dejar de preparar la bebida. Sentía la mirada del hombre clavada en su nuca, una presión fría que le hacía doler los dientes. Al verter el espresso en el vaso, el café no era marrón, era un negro absoluto, una sustancia que parecía absorber la poca luz que quedaba en la tienda. Con manos temblorosas, colocó la tapa y escribió el nombre. «Marcado». Caminó hacia el área de entrega. El hombre no se había movido ni un milímetro. «Aquí tiene su». Elías dejó el vaso sobre la madera. El hombre extendió la mano, pero no tomó el café. En su lugar, sus dedos rodearon la muñeca de Elías. El contacto fue como si le hubieran aplicado nitrógeno líquido. Elías intentó gritar, pero su garganta estaba seca. «No es para mí», dijo la criatura, levantando la cabeza. Debajo de la capucha no había ojos, solo 2 cuencas vacías que supuraban el mismo líquido oscuro que su gabardina. «Es para el que viene después». La criatura soltó a Elías y, en un parpadeo, desapareció.
La puerta principal seguía cerrada con llave por dentro. Elías cayó de rodillas, sollozando. Miró su muñeca, donde el hombre lo había tocado, la piel se había vuelto negra, formando una marca perfecta con la forma de un código de barras. De repente, el sonido de la impresora de tickets empezó a funcionar sola. Clic-clac, clic-clac, clic-clac. Elías se acercó, hipnotizado por el terror. El papel salía y salía, cayendo al suelo en una espiral infinita. Cada ticket decía lo mismo. Orden, 666 ítem, alma, grande, cliente, Elías estado, preparando. Las luces se apagaron por completo. Elías escuchó el sonido de la puerta trasera abriéndose lentamente. No eran pasos de un hombre. Era algo que caminaba sobre demasiadas patas, algo que olía a café quemado y a carne vieja. Desde la oscuridad del área de bodega, una voz idéntica a la suya, pero distorsionada, susurró, tu turno de descanso ha terminado, Elías. Ahora eres el ingrediente. Relato número 2. El Starbucks de la calle 42, cerca de Times Square, es una máquina que nunca para. Pero el turno de las 3 de la mañana a las 5 de la mañana es diferente. Es una grieta en el tiempo donde la euforia de las luces de neón se encuentra con la desesperación de las sombras. Para la barbadense Lena, era simplemente el turno que pagaba el alquiler en Brooklyn. Hasta esa noche de noviembre. Una tormenta de nieve invernal había barrido las calles, silenciando la cacofonía habitual de los taxis y las sirenas. El local estaba inusualmente vacío, sumido en una luz ámbar y cálida que contrastaba con el blanco gélido de afuera. Lena estaba sola, el encargado se había ido a casa enfermo, y el compañero que debía relevarla estaba retrasado por el clima. Faltaban 15 minutos para las 4 de la mañana cuando sonó el timbre de la puerta. Din-don. Lena levantó la vista del fregadero, esperando a un turista perdido o a un barrendero tiritando. En lugar de eso, vio a un hombre alto, con una gabardina negra que parecía hecha de la misma oscuridad que la noche. Llevaba un sombrero de ala ancha calado hasta los ojos, ocultando su rostro. Caminó directamente hacia la caja registradora, con pasos que no hacían ruido sobre el suelo de madera. ¿Qué puedo prepararle?, preguntó Lena, esforzándose por mantener la voz firme. Un escalofrío indescriptible le recorrió la columna vertebral. El hombre no respondió. Levantó la cabeza lentamente, y aunque el ala del sombrero proyectaba una sombra densa, Lena pudo ver sus ojos. Eran 2 puntos de luz roja que parpadeaban como brasas moribundas en una hoguera. No había pupilas, ni iris, solo ese resplandor antiguo y hambriento. Su voz sonó como el viento silbando a través de las ramas secas de un cementerio, ha vuelto. El hombre extendió una mano pálida y esquelética hacia Lena. No pidió café. No pidió comida. De su manga cayó un pequeño colgante de plata, un símbolo que Lena no reconoció, un laberinto enroscado con un ojo en el centro. Él tiene sed. Y tú eres la copa, susurró el hombre, sus ojos rojos fijándose en los de Lena. El pánico se apoderó de ella. Intentó gritar, pero su garganta estaba seca como el desierto. Sus piernas no respondían. El hombre comenzó a recitar una letanía en un idioma olvidado, un sonido gutural que hacía vibrar las tazas y los vasos en las estanterías. De repente, las luces del local comenzaron a parpadear. La música ambiente se distorsionó, convirtiéndose en un lamento de voces atormentadas. El aire se volvió frío, tan frío que Lena pudo ver su propio aliento. Las sombras en los rincones del local cobraron vida, estirándose y retorciéndose como serpientes. El hombre de la gabardina se derritió en una nube de humo negro que envolvió a Lena. Sintió una presión asfixiante en el pecho, un dolor que amenazaba con destrozarla. Una voz resonó en su mente, una voz que no era la suya, tú eres la elegida. La copa que saciará la sed de aquel que acecha en la oscuridad. Las luces se apagaron por completo. Cuando volvieron a encenderse,
el hombre de la gabardina había desaparecido. El local estaba vacío, en silencio, como si nada hubiera pasado. Lena estaba de rodillas en el suelo, temblando. Miró su mano, donde el hombre la había tocado, la piel se había vuelto negra, formando una marca idéntica al símbolo del laberinto. El timbre de la puerta volvió a sonar. Dindón. Era su compañero, retrasado por la tormenta. ¿Lena? ¿Estás bien?, preguntó, alarmado al verla en el suelo. Lena se levantó lentamente. Se pasó la mano por la cara, ocultando la marca. Sí, dijo, su voz sonando extrañamente calmada, estoy bien. Solo, se me cayó algo. Pero ella sabía que ya no estaba bien. Sabía que aquel que acecha en la oscuridad la había marcado. Y que pronto, muy pronto, él volvería a reclamar lo que era suyo. Relato número 3. Hay un Starbucks en una carretera secundaria de Oregón, rodeado por pinos tan altos que ocultan el sol a las 4 de la tarde. Es un edificio de madera y piedra, diseñado para parecer acogedor, pero que se siente como una trampa. Marcos, un joven que huía de sus deudas en Seattle, aceptó el puesto de encargado nocturno. El sueldo era extrañamente alto, pero la única regla era inamovible: si escuchas que alguien pide un servicio por el drive-thru después de las 2 de la mañana, no mires la pantalla de la cámara. Era una noche de niebla espesa. El reloj de la pared, un modelo antiguo que siempre parecía ir más lento de lo debido, marcó las 3:13 de la mañana. El silencio en el bosque era absoluto, ni siquiera los grillos se atrevían a sonar. De repente, el pitido agudo del auricular le taladró el oído. «Bidip. Bienvenido a Starbucks», empezó Marcos, pero se detuvo. Recordó la regla. Sus ojos lucharon por no desviarse hacia el monitor que mostraba el carril del drive-thru. «Tengo hambre», la voz que salió por el auricular no era humana. Sonaba como el crujido de ramas secas rompiéndose, mezclado con un gorgoteo húmedo. «Lo siento, la cocina está cerrada». «Solo servimos café», respondió Marcos, con el sudor frío corriéndole por la nuca. «Dame lo que late». El miedo es una droga poderosa, pero la curiosidad es un veneno. Marcos, pensando que se trataba de una broma de unos adolescentes locales, cometió el error fatal. Giró la cabeza y miró el monitor. En la pantalla, no había un coche. Había algo alto, desgarbado, con extremidades que parecían tener demasiadas articulaciones. Estaba de pie frente al poste del menú. No tenía rostro, solo una hendidura vertical en el centro de lo que debería ser una cabeza. Pero lo más aterrador era que la criatura estaba mirando directamente a la cámara, como si supiera que Marcos la estaba observando. La criatura levantó una mano larga y señaló hacia la ventana de entrega. Luego, con una velocidad imposible, desapareció de la pantalla. Segundos después, un golpe seco retumbó en la ventanilla de plástico reforzado. ¡Pum! Marcos se alejó hacia atrás, tropezando con la máquina de hielo. El olor llegó primero, un aroma dulzón, como café caramelizado mezclado con carne podrida. El vapor de las máquinas empezó a salir solo, llenando el local de una niebla blanquecina que olía a azufre. Las luces comenzaron a parpadear al ritmo de unos latidos pesados que venían del suelo. De pronto, el sistema de audio del local, que debería estar reproduciendo ya suave, empezó a emitir gritos humanos distorsionados, grabados y reproducidos a cámara lenta. «Marcos», susurró la voz desde el otro lado de la ventanilla. «Olvidaste el azúcar». El seguro de la ventanilla, que Marcos había verificado 3 veces, giró solo. La hoja de vidrio se deslizó con un chirrido agónico. Una mano grisácea, con la piel pegada al hueso y cubierta de un líquido negro viscoso, entró y se apoyó en el mostrador. Marcos intentó correr hacia la puerta de emergencia, pero el suelo se sentía como arena movediza. Sus pies se hundían en el cemento, que ahora parecía transformado en una masa oscura y maleable.
La criatura asomó la cabeza por la ventanilla. No tenía ojos, pero Marcos sintió una presión insoportable en su mente. No queremos café, Marcos, dijo la entidad, y esta vez la voz salió de la boca de Marcos al mismo tiempo que de la criatura. Queremos el calor que llevas dentro. A la mañana siguiente, el empleado del turno de las 5 de la mañana encontró el local perfectamente ordenado. No había rastro de lucha, ni de sangre, ni de Marcos. Lo único fuera de lugar era un vaso de café humeante sobre el mostrador de entrega. En el vaso, escrito con una caligrafía perfecta y elegante, se leía: nombre, relleno bebida, esencia de Marcos, extra caliente. Debajo del mostrador, la impresora de tickets seguía escupiendo un papel interminable que solo contenía una palabra repetida miles de veces: disfruta. 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 Desde ese día, dicen que si pasas por la ruta 11 de madrugada, verás a un joven con delantal verde detrás del mostrador. Te sonreirá, pero si te fijas bien, verás que sus ojos son solo dos cuencas negras y que su café tiene un sabor extrañamente metálico. Y así termina esta historia del Starbucks de la Ruta 11. Marcos no fue el primero, y probablemente no será el último ingrediente de esa extraña orden. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje hacia lo desconocido aquí en Enigma del Air. Dicen que el peor enemigo de un barista en el turno nocturno no es el sueño, ni los clientes difíciles, es la soledad. Esa soledad que, a las 3 de la mañana, esa línea de sombras que no se mueven con la luz. Si trabajas o trabajaste en el turno nocturno de un Starbucks o de cualquier otro lugar, déjame saber en los comentarios si alguna vez sentiste que no estabas solo. Me encantaría leer tus historias. Si disfrutes de este relato, por favor déjame tu like. No sabes cuánto nos ayuda a seguir explorando estos misterios. Y para no perder el próximo expediente, asegure de suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo es vital para que Enigma del Air no se apague. Recuerda. No importa que tan cansado estés, no abras la ventanilla del drive-thru si no ves un auto. Hasta la próxima, y que tengan dulces sueños, SIES que putin.